por lo pronto vamos a continuar con la introducción al tema de zapatas de cimentación profunda. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, bueno, voy a dar inicio. Recuerden que si tienen alguna pregunta, levantan la mano para yo interrumpir la presentación. Esperan que yo interrumpa y les dé la palabra para hacer la respectiva pregunta. Vamos a dar inicio entonces. En el día de hoy vamos a realizar la introducción al tema de cimentaciones profundas. La cimentación profunda la planteamos entonces cuando a través de la cimentación superficial no podemos cumplir los dos estados límites que establece la normativa colombiana, la NSR 10. En primer lugar, recordemos que en todo proyecto vamos a encontrar dos partes principales. Una que denominamos como la superestructura, que es la parte que se encuentra por encima de la superficie de terreno, es la parte visible. Esta superestructura puede hacer referencia a una edificación, puede hacer referencia a un puente, a una torre de transmisión de energía. Y la otra parte es la subestructura o cimentación. Esta parte está conformada por dos elementos principales que son los cimientos, que pueden ser zapatas, en el caso de cimentaciones superficiales, o vigas, y en el caso de la cimentación profunda estaría conformada por los cabezales y los pilotes. El otro elemento que hace parte de la cimentación sería el terreno de fundación, que hace referencia a la zona del perfil geológico que se ve afectado por la transferencia de las cargas. Este conjunto, entonces, cimiento más terreno de fundación, es lo que conocemos como la cimentación. Y la normativa colombiana establece que se requiere una seguridad mínima garantizando dos estados límites. El estado límite de resistencia y el estado límite de funcionamiento. Para que una solución o una propuesta de cimentación sea aceptada, pues es necesario cumplir con los dos estados límites. Por lo general, iniciamos proponiendo una solución de cimentación superficial, en los casos donde no tengamos certeza respecto al tipo de cimentación. Y luego del análisis podemos concluir que al no cumplir alguno de los estados límites, será necesario cambiar la solución a una profunda. De esta manera, pasamos entonces a una solución que implica una complejidad mayor desde el punto de vista constructivo y además un aumento en los costos de construcción. En todo proyecto es necesario que conozcamos las características de la estructura, en el caso de un edificio, el sistema estructural, las cargas, cuál va a ser el uso que se le va a dar a la estructura. Y desde el punto de vista geotécnico debemos conocer el perfil de suelo sobre el cual vamos a trabajar. Conocer las propiedades geotécnicas nos lleva al planteamiento de un programa de exploración del subsuelo. Vamos a
realizar perforaciones, ensayos en el campo, tomar muestras, realizar ensayos en el laboratorio. Vamos a analizar esos resultados en la oficina, generar unos resultados y finalmente plasmar en un perfil la estratigrafía de la zona donde se va a apoyar la estructura, identificando la posición del nivel freático en el caso de que se encuentre, el espesor de los estratos, las propiedades geotécnicas, la clasificación del suelo, la profundidad a la que se encuentra la roca en el caso de que las perforaciones logren alcanzar la roca. Aquí es importante el tener información previa del sitio donde se va a realizar la construcción, esta información previa de edificaciones construidas, aledañas, cercanas a la obra, nos puede permitir en algunos casos pues, conocer de antemano cuál sería la solución de cimentación relacionada con el tipo de suelo y con las características de la estructura. Muchos proyectos, por ejemplo, de edificación, pueden permitirnos esa información de los estudios de esas obras ya construidas y de un análisis en cuanto a la relación entre cargas y propiedades geotécnicas, inmediatamente definir si la solución de cimentación será de tipo superficial o si necesariamente tenemos que pasar a una solución de tipo profunda. En la solución de tipo profunda, el elemento que transfiere la carga al terreno de fundación será el pilote. El pilote es un elemento esbelto, tipo columna, en una sección transversal reducida, si la comparamos con la, o de menor dimensión, si la comparamos con la longitud. Ese elemento estructural puede ser de concreto, de acero, de madera, y en los casos cuando el elemento es prefabricado, se instala a través de impacto. Este procedimiento se conoce como hincamiento. O podemos trabajar también el sistema de pilotes fundidos en el sitio. Para ello es necesario realizar una perforación, un orificio, el cual luego se llena en concreto y en acero. Los pilotes por lo general van a transferir la carga conformando grupos. El elemento que agrupa a un determinado número de pilotes lo conocemos como el dado cabezal. Los dados cabezales en la práctica van a transferir la carga a 2 o más pilotes, preferiblemente a 3 o más pilotes. Por lo tanto, la carga será recibida por el dado cabezal, esa carga transferida a través de una columna o de un muro de carga, y luego el dado cabezal le transfiere la carga al grupo de pilotes, para finalmente el grupo de pilotes transferirlo al terreno de fundación. La carga puede transferirse solo por fricción, solo por punta, o una combinación de fricción y punta. Los pilotes pueden estar apoyados en suelo, o eventualmente los pilotes pueden apoyarse en la roca. Los cabezales pueden tener las formas de cualquiera de las zapatas que hemos trabajado en el tema de cimentación superficial. Puede ser una zapata aislada, es decir, un cabezal que recibe la carga de una sola columna o un cabezal combinado. Aquí en el esquema se muestra, por ejemplo, el caso de un cabezal que recibe la acción de 2 columnas. Acá tenemos un cabezal que recibe la acción de una sola columna. También podemos tener una losa de cimentación que transfiere la carga a un grupo de pilotes. Ya dependiendo de la magnitud de la carga a transferir al terreno de fundación y dependiendo de qué tan cerca se encuentre la roca de la superficie de terreno, se puede finalmente concluir sobre la necesidad de extender los pilotes hasta la roca. En otros casos, la roca puede encontrarse lo suficientemente lejos como para no plantear ese tipo de solución. En el caso de trabajar con elementos como cabezales aislados o combinados, la normativa exige que estos elementos estén unidos
a nivel de cimentación a través de una viga que conocemos como viga de amarre, que tiene una función distinta a la viga de enlace. La función de la viga de amarre es la de poner a trabajar en conjunto a la cimentación, sobre todo para los casos cuando se analiza frente a solicitaciones sísmicas. En la norma entonces vamos a encontrar algunas especificaciones en lo que respecta al diseño de las vigas de amarre. ¿Ingresó alguien? ¿Alguien estaba tratando de... estaba pidiendo acceso? Vamos a continuar. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Vamos ahora a plantear los pasos en el diseño de una solución de tipo profundo. Al igual que la cimentación superficial, las acciones con las que diseñamos la cimentación hace referencia a las cargas de servicio que son transferidas por la superestructura. Para determinar dichas acciones se realiza el análisis estructural. Por supuesto, en este punto ya tenemos que tener definida el sistema estructural de la superestructura, si es un sistema porticado, si es un sistema conformado por columnas y muros, un sistema combinado. Definido, por supuesto, el uso de la estructura, vamos a tener las cargas en condición muerta, en condición viva, sismo y viento, dependiendo de la zona donde se localice la estructura. El análisis nos va a llevar entonces a las reacciones a nivel de apoyo. Y estas reacciones a nivel de apoyo son las que finalmente vamos a trabajar como las acciones para el diseño de la cimentación. La normativa colombiana, en el título B, establece cuáles son las combinaciones que debemos tener en cuenta para determinar las acciones a nivel de cimentación en condición de servicio. Eso lo encontramos en el título B. Por otra parte, necesitamos la información consignada en el estudio geotécnico, producto de la exploración, de los ensayos de campo, ensayos de laboratorio, en donde el perfil nos muestra los espesores de los diferentes estratos, las propiedades geotécnicas, posición del nivel freático, posición de la roca, de tal manera que a partir de la información de proyecto y de la información geotécnica podamos plantear la solución de cimentación para el proyecto. Tenemos que definir el tipo de cimentación. Les comentaba que la información previa que encontremos de estructuras ya construidas, cercanas al sitio, y en donde concluyamos que perfil geotécnico corresponde con las de el sitio donde se va a construir la obra nueva, podemos relacionar entonces las cargas, el tipo de estructura y la información geotécnica, y rápidamente podemos concluir pues, el tipo de cimentación requerido, si superficial, profundo. Cuando no se tenga información, ya dependiendo de la experiencia en el diseño de la cimentación, pues rápidamente podemos avanzar hacia algún tipo de solución, o si estamos iniciando, digamos que el proceso, podemos
trabajar en un principio con una solución de tipo superficial, analizar los estados límites últimos de servicio, y cuando encontremos que no se cumple alguno de los estados límites a través de la solución superficial, pues entonces necesariamente tenemos que darle paso a la solución profunda. Hemos dicho que la solución profunda tiene como elemento principal para transferir la carga al terreno a los pilotes. Estos elementos estructurales pueden ser de concreto, reforzado, de madera, de acero. Y es importante definir la sección transversal del pilote, el material, la longitud, de tal manera que en un determinado proyecto podemos plantear, dependiendo de la magnitud de las cargas a transferir, dependiendo de las propiedades geotécnicas, un grupo de alternativas donde se varíe tanto la forma de instalación o me propongan diámetros diferentes o longitudes distintas, de tal manera que tengamos un espectro amplio de soluciones y escojamos entre esas soluciones la que convenga desde el punto de vista de la economía y de la seguridad. Vamos a trabajar en este curso la solución de cabezales que reciben la carga de una columna o de un muro. Y, por supuesto, vamos a dejar por fuera lo que tiene que ver con losas de cimentación apoyadas en grupos de pilotes. Y principalmente vamos a estar trabajando pilotes apoyados en suelo. Queda por fuera del alcance del curso, pues los pilotes apoyados en roca. Hemos hablado en el curso de Geotecnia 2 sobre las formas que podemos lograr la instalación del pilote. Son principalmente dos formas: los pilotes que son hincados, que son pilotes de alto desplazamiento de suelo, cuando el elemento prefabricado, ya sea de concreto o una tubería de acero de extremo cerrada, se hinca en el depósito, pues desplaza una cantidad de suelo equivalente al volumen del elemento. Otro tipo de pilotes hincados pueden generar un menor desplazamiento de suelo, como son las tuberías con extremo abierto o los perfiles en H. Y tenemos, por otra parte, los pilotes perforados y fundidos en el sitio, que son pilotes sin desplazamiento. En este caso, lo que hacemos es reemplazar el suelo que se extrae del orificio con concreto y acero. Dependiendo de la localización de la estructura, cuando la estructura se encuentra lo suficientemente aislada de otras, una distancia importante, eventualmente podemos plantear una solución de pilotes hincados prefabricados, dado que ya hemos demostrado en el curso de Geotecnia 2 que estos ofrecen una mayor capacidad de carga si los comparamos con los pilotes perforados y fundidos en el sitio. Pero los pilotes hincados tienen una desventaja, y es los altos niveles de ruido y de vibración que pueden afectar las estructuras vecinas y el funcionamiento mismo de las estructuras vecinas. Por esto que en proyectos dentro de la zona urbana se prefiere el sistema perforado y fundido en el sitio sobre los pilotes hincados. Entonces, dependiendo de dónde está localizado el proyecto, y luego de un análisis, pues podemos definir si se pueden trabajar ya sea pilotes hincados, perforados, o si eventualmente pues podemos hacer un análisis de conveniencia para los dos tipos de forma de instalación. Dependiendo de las propiedades geotécnicas, los pilotes pueden estar trabajando solo por fricción, pueden estar trabajando solo por punta o puntifricción. De esta manera, podemos evaluar finalmente la capacidad de carga de los pilotes dependiendo de la forma de instalar los pilotes, dependiendo de cómo se da la transferencia de la carga, si solo por fricción, si por punta o punta fricción. Y en el curso de Geotecnia 2 hablamos
sobre las expresiones para determinar la capacidad de carga de los pilotes perforados y fundidos en el sitio, ya sea en arena, ya sea en arcilla, y de los pilotes hincados, ya sea en arena o ya sea en arcilla. Pero teniendo en cuenta que la capacidad de carga está en función de la forma de instalar el pilote, es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos relacionados con la forma de instalar el pilote. Si bien el alcance del curso, digamos que no nos lleva a profundizar en el tema constructivo, es importante tener en cuenta la forma de instalar para determinar de forma apropiada la capacidad de carga de los pilotes. En cuanto a los pilotes fundidos en el sitio, podemos encontrar los pilotes construidos a partir de una barrena de hélice continua. La piloteadora en este caso está conformada por un barreno con una longitud equivalente a la longitud requerida por el pilote. En este caso, el barreno se introduce dentro del depósito en su longitud total, y una vez se alcanza la profundidad que el proyecto exige, el barreno se extrae, en este caso removiendo o extrayendo el terreno que viene adherido en las aspas, y el espacio que va quedando se llena en concreto. Para esto, el barreno cuenta con una tubería central y es necesario bombear el concreto a través de unas mangueras. El concreto baja por la tubería central y hay un orificio en la punta del barreno por donde va a salir el concreto. En la medida en que el barreno se va extrayendo y trae el suelo adherido a las aspas, el concreto se va inyectando hasta que se conforma el pilote en toda su longitud. Finalmente, el refuerzo tiene que introducirse, y para esto es importante tener en cuenta los tiempos de fraguado en el concreto. No podemos permitirnos que inicie el fraguado antes de la colocación del refuerzo. Este sistema tiene unas limitantes en lo que respecta a la longitud y respecto a los diámetros. En la medida en que se trabaje mayor longitud y mayor diámetro, pues la capacidad del equipo tiene que ser mayor, el torque tiene que ser mayor para poder cortar el suelo. En la práctica, lo usual es que los diámetros de estos pilotes los llevemos hasta unos 60 centímetros y máximo a unos 80 centímetros, aunque podemos contar con máquinas que pueden trabajar diámetros hasta de 1 metro, pero realmente en el país se consigue muy poco. De tal manera que este sistema, por lo general, lo utilizamos con diámetros que eventualmente alcanzan hasta los 50 centímetros. Eso es lo común. La longitud también estaría limitada a unos 25 o 30 metros. Y una de las ventajas de este sistema es que eventualmente nos puede permitir instalar pilotes con cierta inclinación, aunque ya en la actualidad se recurre siempre a trabajar los pilotes o a instalarlos de forma vertical, aun si la estructura va a estar sometida a cargas laterales importantes. La otra forma de realizar los pilotes perforados y fundidos en el sitio es a través de barrenas cortas. Los barrenos pueden tener forma helicoidal. Estos los utilizamos en el caso de tener que perforar en materiales cohesivos, y estos barrenos tipo balde que trabajamos en los casos que se tenga que perforar en material granular. Estamos hablando de un sistema rotatorio. Los barrenos se conectan con una tubería y se avanza en profundidad, en este caso la longitud del barreno. El barreno se extrae y en su
superficie se limpia removiendo todo el suelo deriva en las aspas. El barreno debe introducirse nuevamente en la perforación e ir avanzando lentamente hasta alcanzar la profundidad. En el caso que se tenga que perforar en materiales granulares, se utiliza este barreno tipo balde, pero para garantizar la estabilidad de las paredes en esa estratificación granular, se recurre al uso de lodo de perforación, por lo general a base de bentonita, que es una arcilla, o de polímeros. Estos fluidos de perforación deben garantizarse la permanencia del fluido en la perforación antes de que el concreto se vierta en la perforación. El fluido va a ser desplazado por el concreto en la medida en que se vierte el concreto en la perforación. Ese fluido puede recogerse en superficie y luego de realizarle ensayos se puede reutilizar. Luego que se finalice el proceso de construcción, se tiene que disponer apropiadamente de todos esos residuos. En las licencias de construcción, en el caso de cimentaciones profundas, donde se van a utilizar esos lodos de perforación, pues ahí se tiene que definir exactamente dónde se van a disponer de dichos lodos. Aquí ilustramos entonces el caso de perforación en un perfil netamente cohesivo, utilizando barreno helicoidal. En este caso, la cohesión misma ayuda en la estabilidad de la perforación. Podemos avanzar hasta la profundidad. Colocamos el refuerzo. Luego se instala la tubería tremie por donde va a descender el concreto. Esta tubería ayuda a disminuir la velocidad de caída del concreto. Y es importante que esté embebida el extremo de la tubería, por lo menos 1,50 m, en algunos casos se exigen hasta 2 metros, 2,5 metros, de tal manera que se evite la mezcla de material contaminado y se generen hormigueros que finalmente pueden llevarnos a pérdida de capacidad estructural de los pilotes. Este concreto que va siendo desplazado, el que se encuentra en la parte superior, por lo general se contamina con material que se desprende de las paredes de la perforación. Por eso es importante que se inyecte la suficiente cantidad de concreto de tal manera que en superficie identifiquemos que el concreto cuando salga esté totalmente limpio de partículas de suelo. Finalmente, ese pilote tenemos que esperar que el concreto fragüe para luego iniciar el proceso de excavación, de descabezado de los pilotes, para que el refuerzo del pilote quede debidamente anclado dentro del dado cabezal. Entonces, este sería el procedimiento constructivo en el caso de un perfil netamente cohesivo y estaríamos trabajando un pilote preexcavado en seco. En algunos casos, cuando tengamos estratificaciones de arena o en algunos casos podemos tener intercalaciones de estratos de arena y estratos de arcilla, para garantizar la estabilidad del estrato de arena será necesario utilizar lodo de perforación o tenemos que hincar una camisa de acero. En este caso se ilustra el uso de lodo de perforación y aquí también se detalla el uso de distanciadores para el refuerzo. Es importante que estos distanciadores estén en toda la longitud del pilote de tal manera que garanticemos el recubrimiento mínimo que exige la normativa. Recordemos que el recubrimiento mínimo es de 7,5 centímetros según la NSR10 para elementos de concreto en contacto permanente con el suelo. En la medida en que el concreto se vierte y con ayuda de la tubería tremie para evitar la segregación en el concreto, el lodo de perforación va a ir saliendo y vamos a poderlo recoger y reutilizar en algún punto. Teniendo claro entonces cuál va a ser el sistema de instalación de los pilotes, ya sea pilotes hincados, ya sea pilotes perforados y fundidos en el sitio, pues ahora tenemos que evaluar la capacidad de carga de los pilotes. Y hemos dicho que la capacidad se puede lograr solo por fricción, en el caso de que el material firme esté
demasiado lejos respecto a la superficie de terreno y resulte costoso extender los pilotes hasta el material firme, pues los pilotes estarían trabajando principalmente por fricción, por la fricción que se genera entre el cuerpo del pilote y el suelo que lo rodea. En otros casos, el material firme o roca se encuentra a una profundidad que nos permite, con cierta economía, pues, plantear una solución donde los pilotos trabajen principalmente por punta y no pongamos a trabajar por fricción al pilote. Y eventualmente podemos tener un terreno que nos permita trabajar tanto capacidad por fricción como capacidad de carga por punta. De esta manera, entonces, vamos a plantear un procedimiento, unos pasos cuando enfrentamos el diseño de una cimentación profunda. El primer paso hace referencia entonces a conocer la información del proyecto, la información de la estructura, la información geotécnica, de tal manera que logremos a partir de dicha información definir la forma de instalación del pilote. Definimos entonces el material del pilote, la sección transversal y la longitud con la que vamos a trabajar. En este punto podemos plantear diferentes longitudes o diferentes diámetros, de tal manera que logremos soluciones con grupos de diferente número de pilotes, de tal manera que podamos hacer un análisis y determinar para el proyecto determinado o para el proyecto en particular cuál es la solución óptima. Una vez definidas las características del pilote, evaluamos la capacidad de carga con las teorías que ya hemos trabajado. Recuerden que tenemos expresiones para evaluar la capacidad de carga de pilotes hincados en arena, hincados en arcilla, perforados en arena, perforados en arcilla, o en los casos donde tengamos estratigrafía variable, estratos intercalados de arena y arcilla. Evaluada la capacidad de carga de un pilote, vamos a determinar entonces el número de pilotes a partir de la capacidad de carga admisible. Recordemos que la capacidad de carga última se divide entre un factor de seguridad para garantizar el estado último de resistencia y conociendo la carga de servicio que se va a transferir, vamos a determinar entonces cuál será el número de pilotes requerido en función de las características del pilote que se han planteado en el paso número 1. Una vez calculado ese número de pilotes, vamos a plantear un espaciamiento y definimos un arreglo para el grupo de pilotes. Esto va a permitirnos determinar entonces el tamaño, la forma del dado cabezal y desde el punto de vista geotécnico vamos a poder comprobar el efecto de grupo. Este efecto de grupo está muy relacionado con el espaciamiento de los pilotes, con la forma de instalar y el tipo de suelo. Estos pasos del 1 al 4 tenemos que repetirlos hasta que se satisface el estado límite último. De esta manera podemos tener diferentes alternativas variando longitud, diámetro de pilotes y número de pilotes. Una vez definidas las alternativas que son viables, es decir, que garantizan el estado límite último, tenemos que calcular el asentamiento que experimenta el grupo de pilotes. Es decir, tenemos que comprobar el estado límite de servicio. Este estado límite de servicio nos lleva entonces a calcular los asentamientos inmediatos, los asentamientos por consolidación del grupo de pilotes, dependiendo del tipo de suelo que estemos enfrentando. Por supuesto, tenemos que comparar el asentamiento estimado
con el asentamiento máximo permitido según la normativa. Mientras el asentamiento sea mayor que el aceptable, tenemos entonces que replantear la solución que hemos planteado. Eso puede llevarnos a aumentar la longitud de los pilotes, aumentar la sección del pilote o utilizar un tipo de pilote diferente. Esto tenemos que hacerlo repitiendo los pasos del 1 al 6, en donde estamos definiendo las características de la cimentación profunda y tenemos que nuevamente revisar entonces el estado límite último. Si el asentamiento es aceptable, ya el diseño se encuentra completo. En este caso estaríamos cumpliendo el estado límite último y el estado límite de servicio. Y todas aquellas alternativas que cumplan los dos estados límites, pues serían alternativas posibles. Entre ellas, ya tenemos que hacer un análisis de costos, de conveniencia desde el punto de vista constructivo, de la disponibilidad de los equipos, etcétera, que se requieran. Y finalmente proponemos entonces la solución para el proyecto en particular que estemos trabajando. Recordemos de nuestro curso de Geotecnia 2 que la capacidad de carga de un pilote, ya si entramos en detalle al paso número 2, donde determinamos la capacidad de carga última, va a estar dada por la suma de la capacidad por punta más la capacidad por fricción. Por supuesto, esto va a depender de la longitud del pilote y si el pilote está apoyado en terreno blando o si se extiende hasta un terreno firme. En el paso número 3, recordemos que evaluamos entonces el número de pilotes a partir de la carga de servicio que va a ser transferida al grupo de pilotes. Planteamos una expresión entonces en donde el número de pilotes lo determinamos como la carga total a transferir al grupo, que sería la suma de la carga que baja por la columna, más el peso del cabezal, más el peso del suelo, dividido entre la capacidad admisible del pilote multiplicada por una eficiencia. Recordemos que esta capacidad admisible la calculamos como la capacidad de carga última entre un factor de seguridad. Y que dichos factores de seguridad mínimo se encuentran consignados en la misma normativa, en la NSR 10. Este factor de eficiencia podemos encontrarlo definido en algunas normas. Vamos a hacer referencia a ellas más adelante. Y va a depender del espaciamiento que se proponga para los pilotes, va a depender de la forma de instalar el pilote y del tipo de suelo con el que estemos trabajando. Los espaciamientos para los pilotes suelen estar entre 2.5 a 4 veces el diámetro del pilote. Espaciamientos muy pequeños, pues nos llevan a que se traslapen las zonas de afectación de cada uno de los pilotes y nos puede llevar a que la capacidad del grupo se reduzca de manera importante respecto a la suma de las capacidades individuales. Y espaciamientos muy grandes nos puede llevar a un aumento en los costos del cabezal sin que nos represente una capacidad de carga mayor para el grupo de pilotes. Es así como en la práctica es muy usual trabajar con espaciamientos de 3 diámetros de pilotes. Lo usual es que esté entre 2.5 y 4 veces el diámetro del pilote. Entonces, espaciamientos muy grandes nos llevaría a unos tamaños de cabezal antieconómicos que no nos están representando una mayor capacidad de carga del grupo. No tiene sentido entonces, a partir de un determinado espaciamiento, pues trabajar el grupo de pilotes. Y espaciamientos muy pequeños, pues nos puede llevar a una reducción importante de la capacidad de carga del grupo de pilotes. Entonces la eficiencia pues va a ser cada vez menor. Cuando estamos trabajando la capacidad de carga de un pilote, en el caso de que esté trabajando por punta, pues estamos suponiendo que hay una zona de afectación para ese pilote
y que esa zona de afectación pues nos lleva a evaluar los asentamientos para ese pilote en función de dicha zona. Sin embargo, si ya estamos poniendo a trabajar en grupo los pilotes, ya esa zona de afectación puede ser mucho mayor. Por eso es importante que tengamos en cuenta el efecto de grupo, tanto en la evaluación de la capacidad de carga como en la evaluación de los asentamientos. En otros casos, el pilote puede estar trabajando tanto por punta como por fricción. También, dependiendo del espaciamiento de los pilotes, vamos a tener una zona de traslapo donde la zona de afectación de cada uno de los pilotes se puede traslapar. Puede haber una reducción de la capacidad de carga del grupo de pilotes si lo comparamos con la suma de las capacidades individuales, es decir, suponiendo que el pilote está trabajando de forma individual. En este caso, los pilotos están suficientemente distanciados como para que ellos estén trabajando de forma individual, pero este espaciamiento no puede ser excesivo porque entonces el tamaño del cabezal sería muy grande y ese tamaño de cabezal no nos estaría representando un aumento en la capacidad de carga. Simplemente vamos a contar con la misma capacidad asociada a la suma de las capacidades individuales. Entonces no tiene sentido que trabajemos espaciamientos mayores. Entonces, ya sea que se esté trabajando por punta, es importante entender la diferencia, el trabajo individual con el trabajo de grupo, o si los pilotos están trabajando tanto por fricción como por punta. Tenemos que entender que hay una diferencia en el comportamiento individual respecto al comportamiento de grupo de pilotos y que dependiendo del espaciamiento, pues así vamos a tener entonces zonas de terreno que se están viendo afectadas ya sea por 2 pilotes o por 4 pilotes. Y esto nos lleva a una reducción importante en la capacidad de carga del grupo de pilotos. En este tema de la cimentación profunda vamos a tener como referencia la norma colombiana de diseño de puentes del 2014. Aquí aparece el link donde pueden ustedes descargar la normativa, es la página del INVIAS. También contamos con un documento técnico que es el manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras. También podemos descargar de la página de INVIAS. Vamos a tener las 2 ediciones del texto de la Baraja DAS, la cuarta de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica y la séptima de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. Y por otra parte, teniendo en cuenta que la normativa colombiana prácticamente es una traducción de la normativa americana, podemos también descargar las últimas versiones del Código de Puentes americano. Vamos a encontrar algunas diferencias que han sido publicadas en las últimas ediciones del documento americano. Sin embargo, pues la información que encontramos en estos documentos también la vamos a poder encontrar en otros textos, como son los de la Baraja DAS u otros que ya tenemos referenciados en la bibliografía de este curso. Entonces es importante que descarguen estos documentos, que empiecen a leer sobre el tema de cimentación profunda, en particular lo que tiene que ver con la determinación de la eficiencia del grupo de pilotes, las expresiones recomendadas para la evaluación de la capacidad de carga en pilotes hincados en arcilla, en arena o perforados en arcilla, en arena. De esta manera entonces vamos a concluir esta introducción y en la próxima reunión vamos a entrar en firme a describir las especificaciones consignadas en el código de puentes en lo referente con los espaciamientos y las expresiones para evaluar capacidad de carga recomendadas en dicho documento. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se ha entendido?
lo que se ha explicado hasta el momento. Ninguna pregunta, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a copiar los links para que procedan inmediatamente a descargar los documentos. Están en la página de envías. El primer link para el código de puentes. Y aquí está el segundo link para el manual de obras de carretera. Ya las ediciones de la brada ustedes las tienen. Entonces, principalmente, y en la web pueden encontrar también la última versión del código americano. Si alguien logra descargar la versión 2021, creo que es la última, pues me la comparte, que esa aún no la he podido descargar. Pero principalmente vamos a trabajar con estos documentos, más con el de la Brajadas. Ya en la próxima reunión estaremos avanzando en la evaluación de capacidad de carga de grupos de pilotes, una vez ya tengamos valores para eficiencia relacionadas con pilotes hincados, pilotes perforados en arcillas, en arena. Entonces, por favor, en el texto de la Brajadas, recuerden que tenemos dos capítulos, que es el capítulo de pilotes, el capítulo de pilas. El capítulo de pilotes relacionado principalmente con pilotes hincados, el capítulo de pilas para pilotes perforados y fundidos en el sitio. En el capítulo de pilotes van a encontrar lo relacionado con grupos de pilotes, lo que tiene que ver con el cálculo de la capacidad de carga y los cálculos de asentamiento de grupos de pilotes. Eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, por ahora vamos a dejar aquí. Con esto les doy para que el fin de semana pues lean la documentación. Y damos un espacio entonces para, si hay preguntas, el tema de zapatas combinadas del taller, podamos realizarlo. Y luego me voy a quedar con los que están trabajando conmigo software en el tema de muros, pues para hablar un ratito, un momentito. Entonces, iniciemos ahora. Sí, Edgar, a principio de clase pregunté si el estudiante Yesit está en el grupo de ustedes, en el grupo tuyo. Yesit no sé si entró a la reunión o si no ha entrado. Aquí no lo veo. Okay. Bueno, esa fue la pregunta que hice. Muy bien, entonces por aquí tiene rato que no se reporta. Ok, pero sí está en tu grupo. Ok. Muy bien, el grupo, ya te atiendo a quien levantó la mano, un momentico. El grupo de ustedes, por favor, indíquenme quién hizo la entrega grupal, la entrega de grupo. Al parecer hicieron entregas individuales, pero no hay una entrega grupal de trabajo de grupo. Entonces, si hicieron la entrega, por favor, ¿quién hizo esa entrega? Si fue en plataforma, si fue vía correo electrónico, para yo buscar porque no encontré la entrega grupal. Ok, bueno, ahora sí. Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Juliana. Profe, yo le iba a preguntar con respecto al supletorio que yo debo hacer. Sí, ya la próxima semana lo hacemos. Que corresponde el día, ¿estamos qué? Sería el lunes. El lunes haces el supletorio. Ok, perfecto. Muy bien.
¿Se hace pues en las horas de la clase o después? ¿O usted se comunica conmigo? ¿Cómo así? Mm, Tú puedes el martes de 2 a 4 para que no te Yo pierdas pues, la clase del lunes. ujú, sí, yo puedo. Ok, entonces envíame correo diciéndome que si puedes el martes y yo te respondo. Recuerdo el correo rodrigo.hernandez@unisucrevirtual.edu.co. Entonces, para que no te pierdas la clase del lunes y así puedas entonces Perfecto. estar en la clase y hacer. Entonces ya me escribes y ya una vez ya me indiques que si puedes el día martes de 2 a 4, pues ahí hacemos el examen. Entonces yo te respondo. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta del taller de zapatas combinadas? Nayeli, te escucho. Profe, lo que pasa es que ahí me tocó combinar rectangular, ¿cierto? Entonces, al Sí. momento de yo realizar el diagrama de momento, no me cierra por mucho, entonces no sé si seguí o Sí, qué debes estará tener haciendo un mal. problema con las expresiones. Debes, eh, en tu grupo, ¿cuántas zapatas combinadas rectangulares hay? 3. 3 zapatas combinadas rectangulares. Y a todos tres, a ninguno le cierra. A ninguno, profe. Muy bien, entonces tienen que revisar las expresiones. Mm, Envíame lo que tienes, o sea, envíame las expresiones, el desarrollo de la expresión de momento, los cortes, a ver si logro identificar dónde tienes el problema. Okay, entonces, envía eso al correo, a ver qué está pasando. Ah, bueno, profe, listo. Mm, Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, los que están trabajando conmigo, software, la parte de muros, que están aquí, se quedan un momentico, esto se puede desconectar. Gracias, nos vemos entonces el día lunes, Dios mediante, para continuar con el tema de cimentación profunda.